Tercera vulnerabilidad de la plataforma Portswigger. Vulnerabilidad por autenticación. Tiene harta materia esta vulnerabilidad. Son 9 slides, de las cuales son 2 laboratorios. Así que vamos a leer rapidito esto para ir a los laboratorios. Vulnerabilidad de autenticación, ¿cierto? Conceptualmente, las vulnerabilidades de autenticación son fáciles de entender. Sin embargo, suelen ser fundamentales debido a la clara relación entre la autenticación y la seguridad. Es una vulnerabilidad bastante delicada el tema de la autenticación o el ser vulnerable por autenticación de usuarios. La vulnerabilidad de autenticación puede permitir a un atacante obtener acceso a datos y funciones confidenciales. También expone una superficie de ataque adicional para futuras vulnerabilidades, o sea que se pueden concatenar a raíz de esta otras vulnerabilidades con las que seguir teniendo acceso al sistema, acceso a la información confidencial de un usuario, entre otras cosas. Por este motivo es importante aprender cómo identificar y explotar las vulnerabilidades de autenticación y cómo eludir las medidas de protección comunes. En esta sección te explicaremos mecanismos de autenticación comunes más utilizados en sitios web, posibles vulnerabilidades de estos mecanismos, vulnerabilidades inherentes en diferentes mecanismos de autenticación, las vulnerabilidades típicas que se introducen por su incorrecta implementación y cómo podemos hacer para que nuestros propios mecanismos de autenticación sean lo más robustos posible. ¿Cuál es la diferencia entre autenticación y autorización? La autorización y la autenticación son dos conceptos que van de la mano, pero que realmente tienen dos definiciones bastante distintas. La autenticación, por su parte, es el proceso de verificar que un usuario es quien dice ser. La autenticación es la que a nosotros nos permite saber, y al servicio en este caso, saber que nosotros realmente somos la persona que se está conectando al servicio, que somos nosotros los dueños de la cuenta los que nos estamos conectando con ellos. Y la autorización, por otra parte, implica verificar si un usuario tiene permisos adecuados para realizar una acción dentro de un servicio. Si somos usuarios convencionales, si somos administradores de sistemas, si somos administradores de departamento o si directamente somos el administrador general. Dependiendo de los permisos asignados, va a estar asignado el rol de nuestra cuenta y en función de esto también las acciones que podamos desempeñar y desarrollar dentro del servicio. Por ejemplo, la autenticación determina si alguien que intenta acceder a un sitio web con el nombre de usuario Carlos123 es realmente la misma persona que creó la cuenta. Una vez Carlos123 esté autenticado, sus permisos determinan que está autorizado a hacer. Por ejemplo, pueden estar autorizados a acceder a información personal sobre otros usuarios en el caso de administradores, ¿cierto? O realizar acciones como eliminar la cuenta de otro usuario. Finalmente, si eres administrador, tienes mayor tipo de permisión dentro del servicio. Ataques por fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta se produce cuando un atacante utiliza un sistema de pruebas y error para adivinar las credenciales de usuario válidas. Estos ataques suelen automatizarse mediante listas de palabras de nombre de usuario y contraseñas. Automatizar este proceso, especialmente utilizando herramientas dedicadas, potencialmente permite a un atacante realizar una gran cantidad de intentos de inicio de sesión a una alta velocidad. Es la gracia de los ataques de fuerza bruta que generalmente se realizan a través de herramientas automáticas, las cuales te permiten utilizar diccionarios, son los mismos ataques por diccionario, en donde le entregamos una lista de una enorme cantidad de palabras y la herramienta lo que va a hacer es que a través de un input de datos, que es el que queremos atacar, por ejemplo, el campo de entrada de una contraseña o el campo de entrada de un nombre de usuario, esta herramienta va a ir probando constantemente todos las posibles cadenas que tiene nuestro diccionario el que le estamos facilitando hasta que encuentre alguna que genere un código de estado correcto, por ejemplo, una respuesta que dé indicios de que la cadena que ingresamos es la válida. Ahora, el porcentaje de acertar con un diccionario nunca va a ser del 100% porque para eso tendríamos que tener un diccionario que contenga absolutamente todas las posibles cadenas que se pueden crear como nombre de usuario y como contraseñas para todo tipo de plataformas. Y la verdad es que estamos bastante lejos de hacer eso. Pero sí tener un buen diccionario para poder gestionar un ataque de fuerza bruta va a disminuir el, el porcentual de error que tengamos al momento de realizar un ataque. Mientras más completo y más complejo es nuestro diccionario, tenemos más posibilidades de poder realizar de una buena forma y de una forma acertada el ataque. No obstante, no implica que el porcentaje de asertividad siempre va a ser del 100%. Es imposible que una fuerza bruta tenga 100% de efectividad contra todos los campos en todos los tipos de ataque.
La fuerza bruta no siempre consiste simplemente en hacer conjeturas completamente aleatorias sobre nombres de usuario y contraseñas. Al utilizar también lógica básica o conocimiento disponible públicamente, los atacantes pueden ajustar los ataques de fuerza bruta para hacer conjeturas mucho más fundamentadas. Esto aumenta considerablemente la eficacia de este tipo de ataques. Los sitios web que dependen del inicio de sesión basado en contraseña como único método para autenticar a los usuarios pueden ser más vulnerables si no implementan suficiente protección de fuerza bruta. Fuerza bruta a los nombres de usuario. Los nombres de usuario son especialmente fáciles de adivinar si siguen un patrón reconocible, como una dirección de correo empresarial, por ejemplo, la que estamos viendo ahí. Generalmente en las empresas se asigna al servidor de correo el nombre de usuario para los trabajadores a los que se le está dando un correo. Corresponde al primer apellido con perdón, al primer nombre, el primer apellido, arroba el nombre de la empresa, punto el dominio, punto com, punto cl, punto ar, punto co, punto es, dependiendo del país en el que se encuentren. Pero generalmente siempre mantienen este formato de ingresar el primer nombre, primer apellido, o la primera letra del nombre con el apellido, o el primer nombre punto, o guión medio, o guión bajo, el apellido, pero generalmente es como un estándar, digamos así. No es un estándar obviamente, pero da la impresión de que es como un estándar el asignar los nombres de correo a los empleados de una misma forma en todas partes. Sin embargo, incluso si no existe un patrón obvio, a veces incluso cuentas con altos privilegios se crean utilizando nombres de usuario predecibles. Esto bueno, se facilita mucho, sobre todo en los servicios que vienen con cuentas predeterminadas, que más que nada para facilitarle el ingreso al primer usuario, al usuario final, ¿cierto? Al que está utilizando el servicio. A estos servicios se les asignan contraseñas y nombres de usuario por defecto, como pueden ser admin o administrator password o admin password o user password, ¿cierto? Son contraseñas que todos hemos visto en diferentes tipos de servicios cuando los instalamos por primera vez. Y muchas veces en distintas empresas, ¿cierto? Ya sea dentro de sus instalaciones o en servicios que sacan a internet, mantienen estas credenciales, lo cual también facilita un poco el hecho de realizar la fuerza bruta, porque como son credenciales muy conocidas, son generalmente las primeras que se prueban. Durante la auditoría verifique si el sitio web revela públicamente posibles nombres de usuario. Por ejemplo, puede acceder a los perfiles de usuario sin iniciar sesión. Esto es algo muy común que se presenta en las redes sociales. O sea, tú puedes ver el perfil de red social o incluso en plataformas como LinkedIn u otras plataformas en donde tú sin estar autenticado en la plataforma como tal puedes ver contenido, muchas veces parcial, otras veces total, del perfil de una persona. Incluso si el contenido real de los perfiles está oculto, el nombre utilizado en el perfil a veces es el mismo que se utiliza para iniciar sesión. También debe verificar las respuestas HTTP de los códigos de estado para ver si se divulga alguna dirección de correo electrónico, bueno, también como información extra en las respuestas HTTP. En ocasiones las respuestas contienen direcciones de correo electrónico de usuario con altos privilegios como administradores o soporte de TI. A fuerza bruta a contraseñas. De manera similar, las contraseñas pueden ser atacadas por fuerza bruta y la dificultad va a variar dependiendo de la seguridad de esta. Y obviamente también la seguridad de la contraseña va a depender de las políticas que tenga la plataforma para instaurar una contraseña segura. Muchos sitios web adoptan algún tipo de política de contraseña, lo que obliga a los usuarios a crear contraseñas con alta entropía, que son al menos en teoría más difíciles de descifrar utilizando únicamente la fuerza bruta. Por lo general esto implica hacer cumplir las contraseñas con un número mínimo de caracteres, una mezcla de letras minúsculas y mayúsculas, al menos un carácter especial. Esto ya se ve prácticamente en todos los sitios web en donde no te piden, o sea, perdón, no te permiten ingresar contraseñas, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5 caracteres. Generalmente son mínimo 8, mínimo 10. Yo me he encontrado con plataformas igual donde piden mínimo 12 o incluso menos 16. Menos de 16 no te permiten, perdón. El tema de las letras mayúsculas y minúsculas está como estandarizado que con que tenga una letra mayúscula es suficiente, pero hay sitios en donde, esto es desde mi experiencia, me he visto con sitios en donde te piden un porcentual de reparto del 50% para letras mayúsculas y minúsculas. O sea que si de los caracteres de tu contraseña 10 caracteres son alfabéticos, tienen que ir 5 mayúsculas y 5 minúsculas. Si pones 4, por ejemplo, no te permite, te dice que la contraseña es incorrecta.
También el tema de empezar a ingresar caracteres especiales en las contraseñas y, bueno, también caracteres numéricos, pero principalmente con el tema de los caracteres especiales me he topado en situaciones con páginas que no te permiten ingresar cierto tipo de caracteres por el hecho de que se puede utilizar para codificación de intento de scripting malicioso, como por ejemplo pueden ser los hashtags, como pueden ser el símbolo que no recuerdo cómo se llama, pero pueden ser estos símbolos, ¿cierto? Que se ocupan mucho en JavaScript. Las comillas tampoco te deja ingresarlas, las comillas dobles tampoco, los signos de interrogación tampoco porque son sentencias que se utilizan en el path de PHP. Si no me equivoco, los triple guión tampoco por comentario de SQL, o bueno, el que he hecho al principio, el hashtag tampoco te deja ingresarlo. Me he topado en ciertas ocasiones con sitios que al momento de crear una contraseña no te permite ingresar ese tipo de caracteres, pero sí cualquier otro tipo de carácter, por ejemplo el típico el dólar, el porcentual, los paréntesis, entre otros. Caracteres que son como más genéricos. Sin embargo, si bien las contraseñas de alta entropía son difíciles de descifrar solo para las computadoras, podemos utilizar el conocimiento básico del ser humano para explotar esta vulnerabilidad que el usuario introduce involuntariamente en el sistema. En lugar de crear una contraseña segura con una combinación aleatoria de caracteres, los usuarios a menudo toman una contraseña que pueden recordar e intentan manipular para que se ajuste a la política de contraseñas. Por ejemplo, si MyPassword no está permitido, los usuarios van a intentar probar como MyPassword con algún tipo de modificación, como puede ser ingresar un número, agregarle un carácter extra, modificar lo típico que son cambiar los caracteres alfabéticos vocales, la A, la B, la I, la O, A, E, I, O, U, por referencias de números. Por ejemplo, la A generalmente la cambian por un 4 o la E por un 3 o la I por un 1 o la O por un 0 o similares. En casos en que la política requiera que los usuarios cambien su contraseña periódicamente, también es común que el usuario simplemente haga cambios menores dentro de la contraseña original que ya tiene establecida por defecto. Por ejemplo, si MyPassword te pide cambiar la contraseña, le vas a agregar un 4 en vez de una A a MyPassword. O en el caso del ejemplo, por ejemplo, que tiene un MyPassword 1 signo de exclamación ascendente, la va a cambiar por MyPassword 1 con un signo de interrogación de cierre o MyPassword 2. Este conocimiento de las credenciales probables y los patrones predecibles significa que los ataques de fuerza bruta a menudo pueden ser mucho más sofisticados y por tanto más efectivos que simplemente iterar a través de una cadena de combinaciones posibles. La enumeración de usuarios, de nombres de usuario. La enumeración de nombres de usuario ocurre cuando un atacante observa cambios en el comportamiento del sitio web, generalmente en cuanto al envío de la petición y a la recepción de la petición, para identificar si un nombre de usuario es válido o no dentro del sitio. La numeración de nombres de usuario normalmente ocurre en la página de inicio de sesión, ¿cierto? Ahí es donde se captura la petición, cuando uno ingresa un nombre de usuario válido, pero una contraseña incorrecta, o directamente ingresa un usuario incorrecto. Esto pasa mucho que en los sitios, por ejemplo, vamos a hacer, te va a pedir un login en donde tienes que poner un usuario, user, y después vas a tener que poner una password, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a usar el nombre Carlos. Vamos a suponer que en esta plataforma el nombre Carlos sí existe. Entonces, como Carlos sí existe, la contraseña yo no me la sé, voy a poner de contraseña hola. Al yo enviar esta petición, si la respuesta es incorrecta, probablemente me va a decir contraseña, contraseña incorrecta. ¿Qué asumo yo de esto? Que si la contraseña es incorrecta, entonces necesito cambiar la contraseña, porque el usuario Carlos realmente sí existe. O sea, no me está diciendo que el usuario Carlos está erróneo, me dice que la contraseña es errónea, por ende puedo deducir en primera instancia que quizás el usuario Carlos sí pertenezca a esa plataforma. Ahora, si al ingresar de usuario Carlos y de contraseña hola o password o cualquier tipo de contraseña random que no pertenezca efectivamente a la autenticación correcta de dicho usuario, que tampoco existe, probablemente la página me va a responder con un usuario no encontrado o el usuario no pertenece a la plataforma o usuario incorrecto. ¿Qué me dice esto? Me dice que de la información obtenida tengo que cambiar primero el scope hacia el usuario, porque el usuario no es correcto. Si llego a encontrar un usuario correcto, ya puedo enfocar directamente el ataque hacia la contraseña. Ya tengo el 50% hecho. La numeración de nombre de usuario, claro, bueno, eso sí, al intentar forzar... Se me quedó pegado, ahí sí, ya. Al intentar forzar una página de inicio de sesión por fuerza bruta, debes prestar atención a diferentes cosas dentro de la petición.
Principalmente son tres: los códigos de estado, el mensaje de error y los tiempos de respuesta. Para resumir esto, el código de estado, cuando tenemos una petición acertada, va a cambiar en función de las peticiones que son erróneas. Si nosotros probamos un diccionario de 10 cadenas y de esas cadenas uno es el usuario correcto, el código de estado, cuando se pruebe la cadena correcta, va a ser diferente a los otros 9. Los mensajes de error, también lo que estaba comentando recién, cuando por ejemplo tenemos un usuario que existe en la plataforma y le asignamos una contraseña incorrecta, nos va a decir contraseña incorrecta. Pero si asignamos un usuario que no existe en la plataforma con una contraseña cualquiera, nos va a decir el usuario no pertenece a la plataforma, usuario incorrecto o nombre de usuario, no se reconoce el nombre de usuario. Entonces de eso podemos obtener información como nos falta el usuario y la contraseña, o directamente solamente nos falta la contraseña. Y los tiempos de respuesta. Generalmente, cuando la asignación de la cadena correcta al parámetro de entrada es verídica, ¿cierto? Se verifica y se autentica, el tiempo de respuesta en la petición aumenta, porque como genera una redirección de página web, lo que hace es que a mí, cuando yo, por ejemplo, me logueo con cualquier tipo de página, por ejemplo, simulemos que aquí estamos logueándonos, cuando le apretamos a entrar, nos va a cambiar de página del sitio, nos va a redirigir a la página de inicio de sesión. Bueno, de la página de inicio de sesión nos va a enviar a la página, al home del usuario. Por ende, el tiempo de respuesta va a aumentar un poco, en función de que las peticiones que se envían que son incorrectas, como siempre son incorrectas, siempre van a mantener un tiempo de sesión muy similar, un tiempo de respuesta. Y ya, aparece como no he hecho, pero ya lo hacemos ahora. El laboratorio de numeración de nombres de usuario a través de diferentes respuestas. Este laboratorio es vulnerable a ataques de fuerza bruta. Vamos a dejar abierto el laboratorio y aquí dos pequeños diccionarios que nos pasan. Es vulnerable a ataques de fuerza bruta para enumeración de nombres de usuarios y contraseñas. Se tiene una cuenta con un nombre de usuario y contraseña predecibles, que se pueden encontrar en la siguiente lista de palabras. Tenemos una lista para contraseñas, ¿cierto?, que es la de acá, y una lista para usuarios, que es la de acá. Entonces, para resolver la práctica del laboratorio, enumere un usuario válido, aplique fuerza bruta a la contraseña de este usuario y luego acceda a su página de la cuenta. Hay que ingresar la cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No se abrió el laboratorio? No, no se abrió el laboratorio. Creo que... Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos a esperar que ingrese el laboratorio. Ya, ahora sí, que había pasado el video, se demoró un poco. Aquí tenemos en este caso la página del laboratorio. Es una página de blog, ¿cierto? Común y corriente. Creo que una de las dos vulnerabilidades anteriores habíamos tratado en alguno de los laboratorios con esta página. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, hay que enumerar uno de los usuarios, ¿cierto? Enumeramos un usuario válido. A ese usuario le vamos a aplicar fuerza bruta a la contraseña y accedemos a la página. Entonces, primero vamos a enfocarnos en los usuarios. Vamos a copiar este diccionario porque lo vamos a utilizar ahora y nos vamos a ir a Burp Suite. En Burp Suite vamos a capturar una petición de login desde la plataforma. Esta petición de login la vamos a capturar desde el apartado de login, ¿no es cierto? Entonces, desde el apartado de login en la plataforma, en el laboratorio, vamos a ingresar con credenciales totalmente aleatorias. Vamos a poner, por ejemplo, Mario123 y de contraseña le vamos a poner hola. Vamos a encender el intercept en el proxy de Pursuit y vamos a enviar la petición. Al capturarla, lo que vamos a hacer es resaltar en este caso lo que primero queremos hacer, que es obtener un usuario válido dentro de la contraseña. Para hacer esto, para poder hacer ataques de fuerza bruta, vamos a utilizar el intruder de Burpsuite. Entonces vamos a enviar la petición al intruder. Y desde aquí vamos a gestionar los ataques hacia los diferentes tipos de input. Tenemos el input del username y tenemos el input del password. Además tenemos el input de la cookie de sesión. En el intruder existe una modalidad para saber cuáles son los campos que podemos atacar a través de estos símbolos, que son similares a un dólar. Si por ejemplo apretamos en auto, se nos van a resaltar todos los posibles campos que podemos llegar a atacar a través de la funcionalidad que nos imparte el intruder. En este caso nosotros solamente queremos atacar el nombre de usuario. Por ende, lo que vamos a hacer es resaltar específicamente el nombre de usuario. En este caso es Mario123.
En payloads, bueno, los tipos de ataque son varios. Tenemos el sniper, el battering ram, el pitchfork y el cluster bomb. Ya, el sniper es muy similar al cluster bomb. La diferencia es que ahora solamente queremos hacer un ataque enfocado en vez de un ataque múltiple, como podría ser el cluster bomb. Entonces, seleccionando el ataque de tipo sniper, vamos a ir a payloads y en payloads vamos a generar la carga útil para este ataque. Esta carga útil va a ser el diccionario de nombres que copiamos anteriormente de la lista que nos entregaba por Swigger. Entonces aquí en Payload Settings vamos a cargar toda esta lista de palabras que ya habíamos copiado con Paste y se pueden fijar, tenemos la lista completa cargada y vamos a asignar el tipo de payload como simplemente una lista simple. Ya hay bastantes tipos de lista, pero en este caso, en el caso de este ataque, solamente vamos a ocupar una lista simple. Y teniendo configurado ya el payload settings, el payload type y asignado el scope, que en este caso sería el input del user, vamos a darle a Start Attack. Lo que está haciendo aquí es que está probando todas las cadenas de este diccionario sobre el parámetro username. Entonces vamos a esperar que termine y volvemos. Ya, ahora sí, tuve un pequeño problema de internet, no podía conectar, pero ya sigo grabando para realizar esto. Tuve que hacer de nuevo el análisis, pero la verdad fue exactamente lo mismo. Estamos analizando, ¿cierto? Bueno, realizando un ataque de fuerza bruta sobre el campo del usuario. Al terminar el ataque, vamos a ver que, bueno, tenemos códigos de estado, la barra de código de estado, el payload como tal y la barra de la longitud. Al realizar el ataque nos vamos a dar cuenta de que solo de la barra longitud, uno de estos payloads tiene una longitud distinta. Todos son 335, ¿cierto? Y tenemos uno que es 337. En este caso, el payload con longitud distinta sería la cadena en la cual acertó como nombre de usuario. Por ende, lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar el app1, en realidad vamos a copiar todo esto, y lo vamos a sustituir en nuestra petición. Vamos a cerrar esto porque ya terminamos. Vamos a volver al proxy, ¿cierto? Y vamos a inyectar el app01 que sería el usuario encontrado. Entonces vamos a volver al intruder, pero ahora para ejercer fuerza bruta sobre la contraseña. Para ejercer fuerza bruta sobre la contraseña, vamos a cerrar esas otras pestañas. Necesitamos el diccionario de contraseñas, que era el otro diccionario que teníamos acá, que también nos facilitó la plataforma. Creo que la solicitud del proxy se... No, está bien, está bien. Voy a cancelar esto, si no se me puede superponer. Copiamos el diccionario de contraseñas y desde el intruder vamos a modificar el payload, que en este caso anteriormente teníamos con el diccionario de nombres, ahora vamos a tener el diccionario de contraseñas. Teniendo eso y teniendo seleccionado el campo de la contraseña como objetivo, vamos a lanzar el ataque. Perdón. Vamos a esperar que esto termine y volvemos. Bueno, no era necesario el corte porque a primera instancia, dentro de los primeros 20 resultados ya obtuvimos un código distinto. Para los nombres de usuario generalmente nos vamos a fijar en el largo, en la longitud. Si la longitud es distinta, estamos ante un posible vector de ataque. Y en las contraseñas vamos a confirmar el cambio en la longitud con un código de estado diferente. Si se fijan, tenemos un payload, que en este caso es fútbol, que tiene un código de estado 302. Eso implica que al ingresar la contraseña correcta se va a generar una redirección en el sistema, en el sitio web. Por eso el código 300. Los códigos 300 están asociados a las redirecciones. En este caso tenemos un código 302, lo cual nos estaría especificando ya que posiblemente la contraseña fútbol es la contraseña acertada para el usuario app01. Entonces vamos a cortar el scan y fútbol. Vamos a recordar la contraseña, ¿cierto? Que era fútbol. En este punto vamos a liberar la petición con forward y vamos a cortar el intercept. Perfecto. Acabamos de entrar a la cuenta del usuario app01 descubriendo su contraseña, que era fútbol, con el cual
hemos solucionado este laboratorio. Realizamos un ataque de fuerza bruta para descubrir un usuario posible. Utilizando ese usuario, realizamos un ataque de fuerza bruta para detectar su contraseña. Ambos sí los descubrimos, pero porque estaban presentes en un diccionario. Si el usuario y la contraseña no hubiesen estado en estos diccionarios, no habíamos descubierto nada. Eso se cabe destacar para que siempre se trate de utilizar, en este caso, obviamente con fines éticos y fines de aprendizaje. En el caso de hacer ataques, siempre hacerlo en entornos controlados, como por ejemplo es la plataforma de Portswigger, siempre con diccionarios que tengan una mayor probabilidad de acertar sobre el objetivo. Mientras más pequeño el diccionario, menos porcentaje de acertar, y mientras más grande el diccionario tenemos una mayor probabilidad de hacerlo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. Esto me debería parecer como resuelto. Sí, ahí sí, ya. Omitir autenticación en dos factores. En ocasiones, la implementación de la autenticación de dos factores es defectuosa hasta el punto que se puede omitir por completo. Si primero se le solicita al usuario que ingrese una contraseña y luego se le solicita que ingrese un código de verificación, en una página separada el usuario se encuentra efectivamente en un estado de iniciar sesión, antes de ingresar el código de verificación. En este caso, vale la pena probar para ver si se puede pasar directamente a la página solo para quienes han iniciado sesión después de completar el primer paso de autenticación. Vamos a verlo en el laboratorio esto. Ocasionalmente encontrará que un sitio web en realidad no verifica si se completó o no el segundo paso antes de cargar la página. Entonces, ¿qué tenemos acá? No me cargó, no me cargó. Ahora sí. Laboratorio 2. Vamos a hacer un bypass simple de autenticación en dos factores. Se puede omitir la autenticación de dos factores en este laboratorio. Ya obtuvimos un nombre de usuario y una contraseña válidos, o sea que estamos dando por que ya asumimos que obtuvimos la contraseña de el usuario Winner, que también descubrimos que hay un usuario que se llamaba Winner, y obtuvimos la contraseña del usuario Winner, que es Peter, y también de una víctima que sería Carlos con contraseña Montoya. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el nombre de usuario y la contraseña de nosotros, que somos Winner, ¿cierto? Y de una víctima, que en este caso es Carlos. Pero no tenemos acceso al código de autenticación de dos pasos del usuario, que en este caso sería Carlos. Para resolver este laboratorio, accede a la página de la cuenta de Carlos. Ok, entonces vamos a ir al laboratorio. Vamos a abrir el laboratorio. Esperamos que se abra el laboratorio. Perfecto. Blog simple, ¿cierto? Como tenemos las credenciales, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta. Nuestra cuenta era Winner Peter. Winner y acá Peter. Vamos a ingresar a nuestra cuenta. Y nos dice, por favor, ingrese su código de seguridad de 4 dígitos. Aquí, si se fijan, en el laboratorio tenemos un ingreso a una especie de correo administrativo. En este correo administrativo vamos a ingresar como un servidor de correo, en donde vamos a tener un envío de la última petición que, bueno, el último correo que nos hicieron de llegar, que es en este caso el código de seguridad que nos están pidiendo anteriormente. Al ingresar vemos que tenemos el código de seguridad, que es, nos dicen, hola, tu código de seguridad es 1837. Entonces vamos a copiar este código. Por favor, ingresa este código en la aplicación para continuar. Perfecto. Volvemos acá, nos autenticamos con el código de seguridad, le damos a login e ingresamos a nuestra cuenta en este caso, ¿cierto? Entonces, ingresamos a nuestra cuenta con la autenticación que se realizó a través de correo, luego de autenticarnos con nuestras credenciales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo, pero hacia el usuario Carlos, con las credenciales de Carlos, pero saltándonos el paso de recibir este correo con, con el código que nos permite autenticar. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer?
Vamos en primer lugar a copiar esta dirección, este path de la URL, que sería el path que se nos crea cuando logramos ingresar directamente a nuestra cuenta. Esto es posterior a la autenticación. Entonces vamos a copiar aquí el myaccountID winner. Lo vamos a tener en realidad vamos a copiar toda la URL porque el resto no cambia. Y bueno, vamos a cerrar nuestra cuenta. Ya tenemos copiado eso, ¿cierto? Vamos a volver a ingresar. Estaba tratando de acordarme las credenciales. Acá están, ya. Y lo que vamos a hacer es ingresar como Carlos Montoya. Creo que me equivoqué en Montoya. Montoya, ahí sí. Vamos a ingresar como Carlos Montoya, pero vamos a capturar esta petición de ingreso de sesión. Ok. A ver, no, voy a dejar pasarla. No, en realidad esta es la que tenemos que cambiar. Estando acá, lo que vamos a hacer es, vamos a capturar esta petición. Ok, vamos a asignarle, por ejemplo, un par de números aleatorios y le vamos a dar a login. Le dimos a login, ¿cierto? Entonces, a ver... No, error mío, error mío, error mío. Nos va a desautenticar. Correcto. Entonces nos vamos a ingresar como Carlos Montoya simplemente. Esto era más sencillo, si no me equivoco, de lo que parecía. Montoya. Ahí sí. Y aquí vamos a cambiar el login por el resto del link que habíamos copiado anteriormente. Tengo aquí algo donde ingresar. Aquí. Voy a copiar el link y voy a sacar solamente el path de my account. Y vamos a cambiar esto por Carlos. Perfecto. Y esto lo vamos a cambiar por el login. Vamos a recargar la página y nos acabamos de saltar la autenticación en 2 pasos. Me confundí un poco porque este laboratorio ya lo había hecho anteriormente. No sé por qué hay algunos que no me aparecen como resueltos. Y bueno, ya al momento no recuerdo bien cómo era que se hacían todos los laboratorios, pero era básicamente eso. Teníamos la URL final, ¿cierto? Que era esta, que era la URL donde dice, donde nos loguea como usuario ya, Weiner si no me equivoco. Y esta URL se carga solamente en el caso de que ya estamos autenticados. Entonces, autenticados y con la autenticación de 2 pasos hecha. Entonces, al momento de ingresar a la cuenta, vamos a volver a ingresar aquí con nuestra cuenta de Winner Peter. Si se fijan, esta URL, que es la URL de login, la principal, al momento de pedirle la autenticación nos redirecciona a otra URL que termina en login 2. Entonces lo único que hacemos es cambiar esta URL por la URL final donde ya estamos autenticados, que en este caso sería Winner. ¿Cierto? Tenemos esta URL y lo que hacemos es realizar el cambio de login 2 por account ID y el ID en este caso, que era el winner, el de nosotros, lo cambiamos por Carlos. Y ahí podemos ingresar al laboratorio. Vamos a seguir ahora con SSRF, Server Side Request Forgery.